Muy bien, buenas noches y bienvenidos a este nuevo programa de Polémica y Café, donde hoy vamos a tener una nueva polémica. Siempre tenemos nuevas polémicas y vamos a darle conclusión a polémicas de las semanas pasadas. Pero ¿por qué no empezamos con la nueva polémica? Vamos a hablar de qué vamos a hablar de balaceras en los Estados Unidos y Sí, señor. del placer que tienen algunos en Estados Unidos de ir a balear a otros a media calle. La verdad de las cosas es que el número de incidentes de este tipo este año está rompiendo absolutamente todos los récords. En los 25 días que llevamos de este año, del 2023, ha habido 40 balaceras masivas o 40 eventos de balaceras. Bueno, antes de que entres al tema, déjame subrayar que la Suprema Corte de los Estados Unidos acaba de aceptar revisar una ley estatal que prácticamente reduciría aún más los requisitos, reglamentos o prohibiciones para adquirir armas. Pues eso no deja de ser una lástima y seguramente que tendrá un efecto negativo en términos de el comportamiento de las personas que pues de alguna forma sienten que tienen que hacer cosas como esta. La verdad es que nuestra idea sobre cuál es el origen fundamental de estas balaceras masivas y de estos asesinatos masivos es que en los últimos 40 a 50 años se ha verdaderamente hecho un increíble la diferencia entre quienes más ganan y los que menos ganan. ¿A qué nos referimos? Las personas que tienen el ingreso más alto o que están en el 1% de los que ingresan o tienen ingresos muy altos, sobre todo en los Estados Unidos, es un porcentaje muy pequeño, pero que tiene, tiene la siguiente situación, es muchos cientos de veces más que lo que gana el que menos gana de, por ejemplo, de una organización. Entonces, el director gerente o director general de una empresa gana a veces miles de veces más que lo que gana el empleado Pero ¿realmente menos tú crees que eso importante. haga alguna diferencia? Pues claro que es una diferencia. Porque la Hace gente no algunos, sale a balacear a sus jefes. no, bueno, lo que pasa es que yo creo que es una extraña combinación de esa frustración que tiene ese grupo humano eh, que siente que por su falta de educación, por su falta de oportunidades, por su falta de, pues no sé, de preparación en todos sentidos, y además por tener algunas desventajas, ya sea étnicas o de otro tipo, pues siente que no tiene alternativas o que sus alternativas son muy limitadas para poder superarse. Y entonces esta es una reacción. No quiere decir que esto sea el único motivo, pero yo creo que sí es un motivo importante. Hace algunos años, hace unas 4 o 5 décadas, en Europa, por ejemplo, el director gerente de una empresa ganaba solo entre 10 y 12 veces más que su empleado con menos salario. Esto ha cambiado de manera dramática y ahora son cientos de veces la diferencia. En los Estados Unidos este fenómeno es aún más grave. En los Estados Unidos a veces son miles de veces lo que gana el director gerente de una empresa contra lo que gana la persona de menos salario en esa empresa. Y esto, desgraciadamente, creo yo, genera un problema muy serio de resentimiento, de lo que le llamamos resentimiento social, por llamarlo de alguna manera, pero la verdad de las cosas es que es un resentimiento natural. Yo ponía hace unos minutos que es como cuando tiene uno un vecino que tiene una casa que no nada más es más grande que la nuestra, sino es 20, 30 o 40 veces más grande que la nuestra, y tiene alberca, y tiene frontón, y tiene boliche, y tiene todo.
y tiene 9, 10, 12 carros o vehículos y nosotros pues no. Entonces, pues naturalmente nos cae medio mal porque todos los días con esa casa nos recuerda que nosotros somos menos eficaces, menos eficientes o menos buenos para ganarnos la vida. Y entonces nos empieza a caer gordo cualquier cosa, lo que haga. Yo creo que esto, generalizándolo a la población, es un sentimiento que además de todo se ha exacerbado en los últimos años, primero porque ha crecido esta diferencia entre unos y otros, y segundo, porque los medios masivos de difusión, al parecer, tienen casi una fijación enfermiza de mostrar o todo este tipo de excesos de los que tienen mucho o que ingresan demasiado dinero, y entonces eso hace que todavía sea más dramático pues lo que este grupo de población que siente sus oportunidades muy limitadas, pues se sienta. Si hay un señor como Trump que decía y le mostraba a todo el que podía que él tenía un WC de oro, bueno, pues es el colmo de los excesos, pero hay muchos más excesos y todos esos excesos la prensa todos los días los saca, todos los días los festina y siento que todos los días de esa manera hieren un poco a quienes no tienen esas oportunidades o esos ingresos. Y la verdad de las cosas, yo creo que eso sí es un problema muy serio y está generando una herida social muy importante. O sea, ¿tú piensas que cuando un niño de 6 años va y le mete una bala a su maestra en la escuela, o cuando un adolescente va y mata a sus compañeros de clases, ya tiene todo este resentimiento social? No más No que es en social, todos los económico. casos, no es en todos los casos, Daniel, francamente no es en todos los casos. Ojalá tuviera yo todas las respuestas para todo este fenómeno, pero ciertamente es un fenómeno que empieza a tomar carices de extraordinario y de verdaderamente fantástico, eso de que haya más de uno de estos eventos por día en los Estados Unidos, pues es verdaderamente increíble, verdaderamente Pues sí. increíble. A esto le agregas que todos los días es más fácil tener armas de repetición o armas que disparan 25 o 30 balas por 10 segundos, en 10 segundos y cosas de ese tipo. Y además que el calibre de las balas cada día es más alto y con poder más destructivo. Pues entonces no sé a dónde vamos a llegar, pero ciertamente todo el grupo humano debería de estar muy preocupado por esta manifestación que además ya lleva muchos años y ya lleva y va increciendo el número de eventos de este tipo que se dan pues prácticamente todos los días ya. No veo. Entonces el tema es, Pues el tema es cómo la sociedad ha hecho todo lo posible por exacerbar el sentimiento o el resentimiento social de un grupo humano que de muchas formas y maneras se tiene que sentir agredido con estas diferencias económicas brutales. ¿tú piensas que es la sociedad o será nada más los medios, los nuevos redes sociales? Como No, diría yo mi creo que amigo, benditos medios sociales. las redes sociales lo único que hacen es generalizar el conocimiento de este tipo de cosas, pero No, yo creo que lo que hacen es exacerbar claro. los sentimientos más negativos de cada persona. Bueno, eso lo hacen a través de muchas formas, pero efectivamente sí exacerban, o siento yo que hacen todo lo posible por fomentar, exacerbar o inducir como comportamientos pues que no son Bueno, sanos. ellos han encontrado que los humanos tenemos un defecto cerebral congénito en el que si vemos una mala noticia o un mal comentario, lo repetimos mucho más veces que si vemos algo positivo. O sea, si yo te mando un mensaje diciendo Manuel Andrés se va a morir, lo vas a mandar más veces que si te mando decir Manuel Andrés no se va a morir.
Pues sí, y desgraciadamente en términos de valor de mercadotecnia, muchos mercadólogos han dicho que mientras el mensaje se repita y tenga penetración, no importa si es un poco negativo o muy negativo. Eso es Así una es. cosa dramática, A dramática. mí siempre me lo dijeron, no importa que se hable bien o mal de ti, lo importante es que se hable porque al final del día es el reconocimiento de marca lo importante. Claro, claro. Y eso, desgraciadamente, por ejemplo, los políticos valúan de manera muy importante lo que le llaman el reconocimiento del nombre o el name recognition en Estados Unidos o en inglés. Y la verdad de las cosas es que el name recognition, pues muchas veces es un name recognition basado en puras cosas medio negativas o no precisamente muy positivas. Y ahí tienes, por caso más emblemático, Trump, y que lo eligieron presidente contra una de las mujeres más inteligentes de los Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué vamos a Bueno, hacer? por eso, por ahí oí, para que no tengas ese término tan negativo, Farid Zakaria de la Casa Sí, lo conozco, del Newsweek. Congreso de los Estados Unidos, Sí, dice que él está presenciando un breakdown nervioso de la sociedad norteamericana claro, y que además al mismo tiempo está viendo cómo finalmente las políticas populistas sí, están empezando a craquearse claro. y que la gente se está dando cuenta en Inglaterra que el Brexit fue una estupidez, Vamos, en Estados Unidos que Kevin McCarthy es un fraude, es un que las estúpido, políticas trumpianas son negativas y claro. que gracias a todo esto, que la conclusión de todo esto es que vamos a terminar o como Bolsonaro en Brasil, que es una aplicación completamente idéntica al golpe de Trump, o como Perú, y que la gente está dando cuenta de eso y está reaccionando, creando nuevas medidas para, Bueno, para, para defenderse. Lo interesante es que de alguna manera todo esto de los balaceras y todo esto, de alguna manera responde también a la necesidad de no estar informado por estar informado. claro. Porque si Bueno, yo te lleno de la basura, o sea, eso era en los programas, ay, estamos aquí en el lugar del crimen. Señora, ¿qué piensa usted de este crimen? Ay, es horrible, es horrible. ¿Y qué sugiere, señora? Ay, que no se mueran, que no se mueran. ¿Y qué podemos hacer, señora? Rezamos, rezamos. Y eso es en cada balacera que hay. pues Entonces va a sí, llegar el político, vamos a hacer todo lo posible, luego va a llegar el otro, no vamos a hacer nada. Y luego vámonos a otra ciudad porque llevo balacera en otro lado. así es. Eh, y mientras eso sucede, no estás viendo las noticias reales. Entre Pues balacera y sí, balacera se nos está pasando abajo del radar que ya le van a mandar tanques a los ucranianos. claro. Bueno, Pero no, no nada desde el más los, principio. no nada más los americanos, sino los polacos, los alemanes, después de una gran discusión, los alemanes también. Bueno, pero esto es que desde el principio alguien había dicho claramente que no iban a mandar tanques porque tanques representarían una escalada en el conflicto contra Rusia. Y ahora resulta que le dijeron a Rusia que por favor no se ofenda, que los tanques son nada más para defensa en Ucrania, que no pueden salir de Ucrania. Bueno, O sea, los rusos están mandando cohetes y matando a civiles en edificios privados y públicos. ¿Qué otra te queda? no sé, estoy El que está pensando, traté de escalando, pensar y dije, el que está escalando la guerra es Rusia, no, no precisamente Ucrania. ¿será cierto que, estuve pensando, estaba yo pensando, ¿qué hubiera pasado si le hubieran mandado tanques a la República Española? ¿Qué hubiera pasado si le hubieran A lo dado mejor le aviones hubieran a la ganado a República Franco. Española? A lo mejor le hubieran ganado a Franco y tendríamos que España seguiría siendo la luz de Hispanoamérica. En lugar de Y, eso, llegó Franco y apagó el foco. y a lo mejor no hubiéramos tenido la Segunda Guerra. Pues quién sabe, eso sí, ya, No, porque el ejército alemán hubiera dicho abusados que estos sí se van a poner las pilas. pues sí. Entonces, a lo mejor, bueno, déjame seguirte contando lo que estaba yo leyendo por ahí, porque Ya, para que la gente sepa, este señor David Fajara durante muchos años fue el corresponsal de Newsweek y es un gran experto
en Medio Oriente y políticas en Medio Oriente, pero además de todo, pues es un gran reportero gráfico y un gran reportero que ahora es reportero editorialista además. Bueno, así hablarán de nosotros algún día. Cambiando de tema, déjame enseñarte otro tema también digno de polémica. Tú sabes que desde 1991 el número de nacimientos de Sí, bebés a adolescentes americanas sí, ha bajado. disminuyó en 77%. Así es, esa es una situación dramática. Hace 3 décadas, 25% de las niñas americanas tenían bebés. Sí, A hoy es nada más el 6%, así es. por lo cual los estados republicanos están corriendo a aplicar leyes anti-aborto y anticoncepción y anti todo para que todas estas adolescentes, que eran realmente la fuente de la vida para lo que se llama white trash, negros pandilleros y mexicanos perdidos, vuelvan a tener hijos, porque sin los hijos de ellas, las pandillas no se pueden surtir bien y la gente puede empezar a querer ir a la escuela y estudiar. Bueno, Y sí, fue lo que dije. Hijos de adolescentes, de minorías y de madres solteras tienden a ser una tragedia para toda la comunidad y para ellos mismos. bueno, la verdad es que este fenómeno es la raíz de la inquietud que tiene el grupo de, vamos a decir, de WASP o White Anglo-Saxons. Anglo-Saxons Protestants, de que pierdan la mayoría étnica en los Estados Unidos, porque los otros grupos étnicos tienden a tener pues niveles de reproducción mucho más altos. Lo Ahora, cual, esto no nada más está sucediendo en los Estados Unidos. Esto sucedió, por ejemplo, en años posteriores a la Segunda Guerra en Bélgica y en muchos otros países de Europa, donde se tenía mucho miedo de que el siguiente conflicto bélico iba a ser por motivo de la Guerra Fría entre los Estados Unidos pero te fuiste muy y lejos, te fuiste entonces muy nadie quiere tener lejos. hijos. Pero, por ejemplo, otros países como Japón acaba de declarar el primer ministro que la situación en términos demográficos es prácticamente una tragedia nacional, Es lo porque que te vaya a decir. si sigue la tendencia como va, los japoneses dejarán de existir como grupo étnico en más o menos unos 80 años. Bueno, no es eso, sino que la situación económica en Japón Claro, estará totalmente deteriorada, porque sí, solo vamos a ver un montón de viejitos sostenidos por muy poquitos jóvenes. y no va a haber jóvenes trabajadores. Que por cierto, hoy estaba yo en el banco reclamando No, te creo. una cosa que no es así, yo casi nunca reclamo, pero hoy rompí todas mis reglas y decidí ir a reclamar. Estaba yo en Bank of America, en Chulavista, reclamando. Y entonces le reclamé a un tipo, no voy a decir su nombre, pero me di cuenta que el tipo estaba en ese trabajo porque es hispano, no porque es trabajador, no porque es inteligente, y no porque sabe lo que está haciendo, sino Habría por que ser cumplir hispano. una cuota. Están llenando una cuota. Así es. Segundo, cuando le fui a reclamar a la gerente y le mencioné, oye, pero es que este tipo es un retrasado mental, ¿qué te pasa? Me dijo, pues, yo no digas nada, no digas nada. ¿Por qué? Porque de por sí no conseguimos empleados. Sí. No tenemos empleados porque no quieren venir a trabajar, y cuando vienen a trabajar, si te les pones brusco con que llegaste tarde o no hiciste tu trabajo, te renuncian y se van con la mayor tranquilidad, y no conseguimos empleados. Así es. Lo cual me lleva entonces al tema paradójico. ¿Está la economía creciendo tanto que no hay empleados? ¿O murieron tantos que no sabemos en la pandemia como para que haya una ausencia de empleadores donde antes sobraban los trabajadores? Pues no creo que sea el caso en los Estados Unidos, porque ya habría un gran escándalo al respecto y además de todo
sí había muchas medidas había muchas mediciones de cuántos estaban. Pero no en las minorías, no en los hispanos Bueno, y no en los negros. ciertamente en esos grupos casi siempre hay muchísimo menos fiabilidad en los datos porque tienden a no darles tanta importancia o darles menos presupuesto para llevar a cabo los Bueno, mismos trabajos que hacen con el grupo ario. y porque los negros ya se cansaron de que cada vez que van a ver al doctor resulta que los están usando de conejillos de indias. Bueno, resultó, infortunadamente, eso es un hecho real. Desde hace muchos años ha habido, infortunadamente, pues experimentos humanos o experimentos hechos con humanos, y en los Estados Unidos ese Y grupo lo peor, ha pero sufrido de lo peor manera fue que especial. descubrieron que las medicinas funcionan totalmente diferente en los negros que en los blancos. En algunos casos sí. Y no entienden todavía muy claro por qué, pero el hecho es que no funcionan iguales. Es que todos los experimentos a los que pusieron a los pobres negros no sirven de nada más que para los propios negros. Pues sí. Pero digo, no sé cuál es el comentario final, pero El la verdad es comentario que final sí. es, ¿dónde están los trabajadores? ¿Cómo se la gente? Yo entiendo que hay un montón de jóvenes que digan, no quiero trabajar. Está bien, ¿de qué viven? ¿Cómo pagan rentas? ¿No pagan nada? Pues no con sus ¿Quién se las papás, paga? seguramente sus papás, o un tío rico o tía rica o lo que sea. No puedo creer que haya tantos como para que no haya trabajadores. Bueno, lo que ha sucedido tradicionalmente es que, por ejemplo, cuando están en el poder el Partido Republicano, la migración ilegal ha sido de muchas formas y maneras más fácil o se ataca menos, aunque, aunque de boca dicen lo contrario, pero la verdad es que la migración ilegal es la mejor manera de bajar o controlar los salarios. Y entonces los Y la republicanos inflación, tienden a hacerse de la vista gorda con la migración ilegal, y los demócratas, que sus principales clientes son los sindicatos, tienden a ser mucho más estrictos con la migración. ¿Por qué? Porque como los sindicatos de manera muy torpe creen que si hay migración ilegal, y sobre todo de mexicoamericanos o de mexicanos, pues ellos van a sufrir. Hasta hace muy poco tiempo han entendido que a ese grupo humano es al que deben de cobijar, y entonces tendrían a personas muchísimo más leales y muchísimo más activas en su movimiento sindical o de reivindicaciones laborales en general. Pero eso ha costado dicen mucho acá trabajo. que una de las razones no es solo las muertes por COVID, sino la jubilación adelantada Bueno, de mucha gente que dijo, ¿saben qué? Yo ya me jubilo y me voy. pues eso sí es cierto, es lo que le llaman, bueno, el trabajo que se van. ¿Por qué? Pues porque dicen, bueno, ¿qué tal si hay otra pandemia y me lleva pifas en la otra pandemia? Pues mejor me jubilo de una vez y vámonos. Y la verdad es que ese sí fue un fenómeno muy fuerte en los años de la pandemia. Eso fue muy significativo. No sé si eso haya agudizado esta falta de empleo, pero falta de empleados, perdón. Pero la verdad de las cosas es que sí es cierto que vas a los Estados Unidos y en todos los negocios tienen letreros que dice se requiere empleo, se Pero oferta. todos, desde el puesto de hot dogs en la calle Sí, sí, hasta la Suprema Corte. sí, absolutamente, absolutamente. Digo, Ahora, yo estoy medio entrevistando gente, es patético la gente a la que entrevisto. Mañana te hablo y te traigo algo. ¿Qué mañana? Lo entregan cuando les viene su regalada gana, hacen lo que quieren, no, lo hacen mal, piden sueldos. O sea, es ridículo, totalmente fuera de lo que estábamos acostumbrados, por decirlo de alguna manera. A lo yo mejor lo hemos que, llegado finalmente al paraíso del proletariado. pues digo, yo sé que ese término te molesta profundamente, pero la verdad de las cosas es que
¿Te acuerdas tú de este pintor Rockwell, que pintaba Sí, todas las escenas de los Estados Unidos? Así eran los sí. Estados Unidos y así fue la época de oro de los Estados Unidos, cuando una comunidad era de muchas formas y maneras muy homogénea. Pero ahora esa homogeneidad está muy fracturada, muy difícil, pero no es cierto que sea por la presencia de grupos étnicos, en mi opinión, o de otros grupos étnicos, sino está fracturada por estas grandes diferencias de poder económico. Interesante. Yo no le había dado esa connotación, porque yo más bien le había dado la connotación de que Trump le puso leña a la hoguera, Claro, no que no lo claro, hubiera claro, antes, justificó a todos estos blancos claro, claro. disparadores, cazadores, eh, y junto con ellos pues se meten los hispanos. Yo fui a una de estas campos de tiro y me encontré a un blanco, 3 negros y un montón de hispanos, todos aprendiendo a disparar o todos practicando sus disparos. Y los hispanos me decían que lo que pasa es que tenían miedo de que ellos fueran a ser los próximos. Pues claro, claro Entonces que los sí. negros me decían, es que la policía nos está matando. Y los blancos me decían, es que todos estos se nos van a levantar. Así es, así es. Ahora, la verdad de las cosas es que si siguen las cosas como van, todos esos fenómenos se van a dar, todos. Va a haber levantamientos étnicos, va a haber levantamientos de otro No tipo. sé, yo no quisiera ser tan exagerado, porque mira, a principios del siglo pasado, yo pienso que lo único que estamos haciendo como animalitos retrasados mentales es darle la vuelta al reloj y volver a repetir lo mismo. Y pienso que estamos viviendo el principio del siglo pasado, donde las pandillas de católicos en Nueva York se enfrentaban a las pandillas de protestantes, que a su vez se enfrentaban a las pandillas de judíos, que perseguían a los negros, que le prendían fuego a pueblos enteros de negros o que colgaban en las calles a blancos, que whatever. Pero esta salvajismo y violencia no es de ahorita, No, ni es efectivamente, nuevo en Estados Unidos. efectivamente, no es de ahorita y Había bajado, porque a lo mejor, como dices tú, eso sí puede ser, ante el beneplácito de la clase social, de la clase media surgida de la Segunda Guerra, pues fue más fácil, se vivía un poco más en paz, pero como que ese balance se rompió otra vez con la tecnología, igual que a principios del siglo pasado. Al principios del siglo pasado fueron las máquinas, al principio de este siglo es la pseudointeligencia artificial y el la verdad es que acomodo eso de... es cierto. Se tenía mucho miedo al principio del siglo pasado que las máquinas sustituyeran a los hombres, y esa es la gran película, por ejemplo, que inmortalizó a Chaplin, pero, Así es. pero la verdad de las cosas es que ahora la inteligencia artificial está haciendo las veces de lo que hicieron las máquinas el siglo pasado, a principios del siglo pasado. Sí, Pues sí, pero peor. O sea, cada vez que marcas por teléfono te contesta la inteligencia artificial y puedes ver que es artificial, pero no es inteligencia. la inteligencia es muy Hijos. artificial y muy poco inteligente. Yo en el banco, hoy venía yo de muy buen humor realmente en el banco. Yo le dije a alguien, bueno, ¿tú contestas el teléfono o eres de verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que te dijo me dices que no se puede. No, tú no eres humano. Bueno, Dime, no sé, pero no me digas, no se puede. Todo se puede si quieres. así Y es. entonces resultó que no fue lo más, no apreció en toda su profundidad el comentario filosófico que le estaba yo haciendo con respecto a la inteligencia artificial y la importancia que tiene el tratar con humanos. Se me hace que te van a mandar todos tus saberes pronto en un chequecito y las gracias para que ya no vayas a ese banco. Así es que si me quisiera yo ir a otro banco, me lo agradecerían mucho, sí. Pues sí, Incluso mencionaron, me dijeron, oye, ¿por qué mejor no vas a Chase? A lo mejor ahí están mejor preparados los empleados. los empleados, claro. Y le dije, no creo, yo creo que es la misma basura que acá. Bueno, Y muy bien. sonriente, tuve que No, salir de ese tema. yo la verdad de las cosas es que sí quisiera volver al tema original, porque Sí, efectivamente todas estas
políticas o todas estas situaciones de gran concentración de la riqueza, lo que han fomentado es la presencia de gobiernos que de alguna manera les llamamos populistas, pero son tan populistas de derecha como populistas de izquierda. Eso estamos de acuerdo. Y la verdad es que sí, el mundo estuvo a punto con la presencia de Trump o después de ese candidato que en Holanda afortunadamente pierde, o de Le Pen en Francia, o de Bolsonaro en Brasil, el más importante de Latinoamérica, y algunos argentinos, y luego algunos otros ejemplos probablemente menos importantes por el tamaño de la población a la economía, pero igualmente significativos, como en Perú o en Ecuador y así. Y la verdad de las cosas es que estamos pasando por una época muy difícil en ese sentido. Tú que eres tan ducho en las cuestiones matemáticas y fiscales, cuéntame, ¿cómo se te ocurre que va a poder funcionar esa moneda que quieren inventar Entre los Brasil y sudamericanos? Argentina. Sí, Entre que van a Brasil y tener su Argentina. propia moneda para su comercio entre ellos. Bueno, pues no es otra cosa más que una manifestación de un minimer común. Y bueno, pues yo no creo que, francamente creo que la economía brasileña sería la que tuviera la mejor situación en ese caso. Pero bueno, pues los argentinos están desesperados porque tomaron muchas medidas para desconocer la relación con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Fondo Monetario Internacional, y prácticamente se mofaron de los compromisos que se habían adquirido con estas instituciones multilaterales. Pues la verdad de las cosas es que ahora todo este mundo desconfía mucho de ellos y no están dispuestos a hacer gran cosa. Yo no creo que Lula vaya a caer en el garlito de establecer una relación con Argentina de ese tipo, pero pues uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Pero fíjate que lo que acabas de mencionar de alguna manera le da el ciclo a lo que empezaste, porque las personas, yo no creo que la mayor parte de la gente en la calle sepa de esta diferencia entre ricos y pobres. Uf. Porque yo me acuerdo cuando yo fui al castillo de Windsor con mi mamá, y el comentario de mi mamá no fue, ay, malditos estos, ven nada más, y este es uno de 20 castillos que tienen y que no les cuestan un centavo, y que les pagamos todos. Su comentario fue, uff, qué horror, ¿te imaginas lo que necesita para mantener limpia esta casa? Claro. Yo no la quiero. O sea, es una relación, todo lo hacemos una relación personal. Y la gente, yo veo a la gente viendo ahí los programas estos de Hola y toda esta basura aristocrática, y la gente ve muy simpáticamente, ay, que si el príncipe Sutanito y la princesa Juaranganita, y que este y que aquello, y no se dan cuenta que son un montón de parásitos viviendo de nada, pues de sí, exhibirse y de chismear. Sí, nada más que la revista Hola ya quisieran muchos semanarios o revistas de tipo periódico tener el éxito que tiene la revista Hola. Por eso, lo cual quiere decir que no lo estamos viendo. O sea, tu planteamiento inicial es por qué hay esta división, hay esta confrontación. Y lo que estamos diciendo ahorita es, a la gente le fascina leer estas estupideces. Pues de alguna manera son sí, aspiracionistas. De alguna manera sí, porque la revista Hola tiene un tiraje extraordinario y de esa revista se han derivado cantidad de productos similares y pues no se A mí puede por ahí negar el éxito. me están gritando por allá que la revista Hola no la compran los pobres. Quizás no, pero los pobres compran todas las demás. Compran People y cobran todas las demás. Todos los periódicos en Inglaterra son los más de mayor circulación. Todos estos periódicos alarmistas. Efectivamente, la revista Hola no la compran los exhibicionistas. pobres porque sale carísima. En México cuesta algo así como 90 pesos, una cosa así. Que No son sé 90 pesos por conocer tu futuro. No, es una cosa increíble, sale muy, muy cara. Si a Por cambio de ejemplo, eso puedes saber
todo lo que le ha pasado esta semana a la princesa Sí, de Mónaco. Bésame el trasero, o como se llame, la de España, o la de Inglaterra, Sí, o la de Dinamarca, o la que sea. claro. Que pobrecitas, últimamente todas estas princesas ni operadas se ven bonitas. Algo está pasando también en la degeneración fisiológica de la aristocracia, Pues sí, porque o las cámaras tienen mejores lentes. pues sí, en fin, quién sabe. Pero bueno, Pero bueno, la pregunta entonces es, ¿qué hace que todas estas personas, porque ayer oí que estaban tratando de encontrar un común denominador entre los disparadores y no lo hay? no, sí hay que son de un grupo social muy predeterminado. Pero efectivamente tiene razón, hay un niño chiquito que le dispara a una maestra, pues ¿cómo, cómo lo justificas, ¿no? ¿Cómo haces? Pero ¿cuál es este grupo social del que salen los disparadores? Pues normalmente de una capa de ingreso de algo así, menos de 40, $50,000, de cierta edad y donde obviamente tienen no mucha preparación académica, y la verdad de las cosas es que sí hay, es notable. Y a ese grupo fue al grupo al que le habló Trump, y con el grupo con el que Trump tuvo mucho éxito y mucha penetración. Porque ese grupo es el grupo que siente que los asiáticos, en lugar de aceptar que en la escuela son los mejores alumnos y que trabajan como nadie y por eso tienen éxito, no, hay que atacarlos porque son Bueno, por eso le puso al COVID, le llamaba la fiebre china, claro, siguiendo precisamente el claro, ejemplo del siglo claro, pasado de la fiebre española. generar esa animadversión hacia el grupo étnico. La pregunta es, si estamos siguiendo los parámetros de principios del siglo pasado, ¿quiere decir que la guerra de Ucrania va a explotar en un conflicto mundial? Bueno, el día de ayer o antier le preguntaban a un exministro de Relaciones Exteriores de México y un comentarista político muy connotado en México, que cuáles veía él que eran los peligros más importantes para la sociedad en general o para el mundo en general, y dijo, bueno, que el conflicto de Ucrania se expanda. Número uno. Y número dos, el conflicto económico, político-económico entre China y los Estados Unidos, o el grupo, digamos, o los grupos regionales que ahora serían China y algunos países que antes eran de la Unión Soviética, y el mal llamado mercado Canadá, Estados Unidos, México. Fíjate que yo no estoy de acuerdo en que no estoy de acuerdo en que va a haber un conflicto Estados Unidos-China, porque ya está bajando el tono los dos países, como que de pronto ambos países decidieron bajar el tono, uno porque vio que Rusia no iba a ser una buena compañía y el otro porque vio que para qué nos peleamos si podemos ser medio cuates. Pues sí. Y entonces le bajaron al tono. El otro es que estoy leyendo que las provincias, llamémosle soviéticas o rusófilas, están empezando a masticar que a lo mejor no es tan imposible hacer un levantamiento contra los rusos. ¿No? Sobre todo después de que los rusos han hecho esta increíble exhibición de impericia militar en Ucrania. Y de falta de armas y de falta de recursos. O sea, lo que sí va a suceder, lo que sí está ya sucediendo es el rearme mundial que estaba bajando dramáticamente. No, ya Lockheed Martin y todos ellos, Raytheon y Lockheed Martin, no les puedes borrar la sonrisa de la cara por las cantidades tan ridículas de armas que están produciendo. Hasta los japoneses ya entraron en una carrera armamentista por las posibilidades de conflicto con China o las posibilidades de conflicto de una invasión de China a Taiwán o el conflicto con Corea del Norte. Entonces, ¿no sería muy interesante que los japoneses terminen importando chinos para tener jóvenes?
No, pues hace Digo, poco en un grupo en el que participo en México nos visitó un científico mexicano que es un gran experto en tecnología, perdón, en inteligencia artificial y se ha desarrollado su carrera en Japón y le pregunté sobre la situación del crecimiento demográfico de Japón y el problema que tienen un decrecimiento demográfico dramático. Y me dijo, sí, en todo Japón están de acuerdo en eso. Hubo un gran debate al respecto y había dos alternativas. O establecer políticas para subsidiar a japonesas que quisieran tener más niños o establecer algunas políticas de migración de otros países. Dice, desde luego ganaron los programas para incentivar el nacimiento de más japonesitos, porque Japón es de los países más difíciles para la migración, de los más difíciles de todo el mundo. por eso, pero ¿qué quieres? ¿Qué quiere abrir la migración de dónde? No, bueno, migración de donde fuera para recuperar algo de población, porque Japón está desapareciendo. Entonces cambia, si se van de México, en vez de decirte esto está en chino, te van a decir esto está en japonés. No, lo que pasa es que este muchacho logró poder vivir y todo, se casó con una muchacha japonesa. Y entonces, después de varios años, logró ya poder ser japonés y sus dos hijitos son japoneses. Curiosamente, dos hijitas son japonesas. Bueno, pues, ¿y tienen los ojitos japoneses? Sí, absolutamente. Fíjate, pues ya Ya está hasta listo él, para... ya hasta él tiene los ojitos japoneses. Bueno, así no vas a conseguir que mucha gente se quiera ir a vivir a Japón, pero bueno, esta semana yo oí de dos personas que están yendo a vivir a Abu Dhabi. Bueno, pues ahí es donde está probablemente el futuro en los próximos 20 años o 25 años. Por cierto, que me acaban de publicar acá, a lo mejor lo tienes en tu WhatsApp, la figura del pseudocomando y la No, personalidad de la gente que está haciendo uso o está disparando todas estas cosas. A ver, déjame ver si te lo... no, la verdad es que tengo ahorita una crisis con mi WhatsApp porque alguien me Oh, lo te trató de digo que... hackear. Entonces traigo una Y no crisis. puedes, ¿sabes cómo ver el chat aquí en el programa? A lo mejor sí, pero bueno, pero no importa, no importa. Pero adelante. ¿Quieres que te lo lea? Sí, sí, cómo no. Bueno, Ahora, sí, porque ponte los lentes o hazte para atrás. sí, sí, sí. A ver. La figura del pseudocomando se caracteriza por una personalidad narcisista movida por la venganza contra un colectivo social, por lo que el perpetrador se considera agraviado, ya sea en forma de una infancia marcada por abusos, acoso o simplemente debido a que tenía una personalidad solitaria que debido a su tendencia narcisista interioriza situaciones como un acto hostil sobre el que construir la percepción del agravio y la venganza. Quiere decir, como se siente alejado, siente que en realidad está alejado porque lo están agraviando y por consiguiente se quiere vengar. Este perfil presenta una visión vital, militarizada y jerarquizada que legitimiza la violencia, canaliza la escalada de su resentimiento hacia su plasmación física en forma de un ataque armado. ¿Qué te parece? Eso seguramente lo hizo una sesudísima socióloga con varios doctorados y muchas maestrías, pero la verdad, yo creo que todos estos ataques o todos estos actos de crueldad masiva tienen también un fundamento económico, no nada más social y político. Y publicitario, ¿no? Pero claro que sí, estas personas cuando menos son famosas, si quieres unos cuantos días por ser famosos por una cosa negativa, pero finalmente son famosos que todos los días la sociedad te está diciendo que el chiste es ser famoso. Es en No, Facebook, no, en Instagram o en donde puedas. no matter what, el chiste es ser famoso. Entonces, bueno, Bueno, pues pues así está la cosa. Yo no sé si sea o no sea. Me gustó mucho más el programa de la semana pasada, pero déjame como corolario decirte que
En el caso de Altos Hornos de México, al parecer está surgiendo lo que en Estados Unidos le dicen un white knight, que va a llegar y está ofreciendo comprar la empresa, que es el grupo de Villacero o el grupo liderado por el señor Villarreal de Villacero. Y no sabemos si esto sea cierto o no todavía, pero aparentemente sí hay altas posibilidades de que se logre, ya que el gobierno mexicano, el día de ayer, el líder del gobierno mexicano declaró que el gobierno mexicano no iba a meter las manos para tratar de resolver el problema de Altos Hornos de México. Lo cual ¿Y es cómo interpretas eso? pues realmente muy extraño, porque están las elecciones en Coahuila muy cerca, y pues esta situación de Altos Hornos de México afecta cuando menos a una cuarta parte de la población, a una quinta parte de la población de todo Coahuila. ¿Estarán apostando a que el deterioro de Altos Hornos se va a traducir en votos a Morena? No, yo creo que al contrario. Si hay un deterioro muy importante de Altos Hornos y el gobierno no hace nada al respecto, se traduciría en votos a la oposición, a la 4T. Pero la 4T no tiene recursos para entrarle a este problema, porque este es un problema de 1,000 a 1,500 millones de dólares inicial, así como para abrir boca. Altos Hornos de México era la empresa que tenía la capacidad instalada más grande de México. Ya no es el caso, pero era hasta hace muy pocos meses. ¿Se está sintiendo algún golpe en el mercado del acero? Pero claro que sí, de una manera dramática. Por ejemplo, una de las empresas que yo represento, pues en lugar de surtir 100 kilos, puede surtir solo 15, porque no tiene materia prima para surtir las otras 85. Así, está Pero, gravísimo, bueno, gravísimo. entonces eso está aumentando el precio. Claro, ahorita los precios están aumentando por motivo de la oferta, no de la Claro. demanda. Entonces a Altos Hornos le conviene que no se resuelva. No, a lo de Altos Hornos es un problema mucho más delicado, y ahorita están perfectamente parados, entonces no pueden subsistir así. Sería suicida seguir en esta misma situación, pero ¿Tú suicida. qué camino le ves? ¿Quién va a entrar alguien a salvarlos? Yo creo que tiene que entrar alguien a salvarlos, pero el gobierno federal tendrá en algún momento que crear algún mecanismo como un fideicomiso, ver tú a saber qué, para cubrir los grandes pasivos laborales que tiene la empresa, y que yo no creo que nadie entraría a comprar la empresa si no se resuelve el pasivo laboral. Y además de todo, se requiere una inyección de capital para renovar los equipos muy, muy importante. O sea, esto va a ser una historia tipo mexicana de aviación. Así es, más o menos. Entonces el ejército va a tener una acelera. No, no creo. No creo que el ejército tenga tantas capacidades, porque pues ahora saben de todo, pero esto de saber del acero no es tan sencillo. Hay una pieza que me falta en este rompecabezas del acero, Sí. y en la falta de comentario, de participación de la 4T en el asunto. No sé Bueno, si es hay que mano hay negra, algo hay que no me... lo que pasa es que el dueño real de Altos Hornos de México es el licenciado Salinas de Gortari, que cuando autonacionalizó la industria paraestatal, se la autonacionalizó a él, y entonces la privatizó, pero se la autoprivatizó a él, como muchas otras empresas de aquel entonces, como Fertimex y las cigarreras y otras más. Teléfonos de México, etcétera, sí. Y Teléfonos de México y otras cosas. Y la verdad de las cosas es que en los últimos años, donde el precio del acero subió mucho por razones francamente injustificadas, los dueños de Altos Hornos de México decidieron sacarle todo lo que pudieron a la empresa,
y entonces ahorita la empresa no está descapitalizada, los equipos son viejos, no se les ha dado ni buen mantenimiento, ni se han modernizado. Entonces es un reto muy importante el que está enfrentando la empresa para poder volver a ser eficiente y competitiva. Fíjate, qué lástima que no estamos a principios del siglo pasado, porque si estuviéramos a principios del siglo pasado en Cataluña, un grupo de ciudadanos se hubiera unido ya para crear una cooperativa que pudiera coordinar el salvamento y la continuación y crecimiento de Altos Hornos como empresa cooperativista. Mi madre, estás planteando una solución socialista a un problema eminentemente de mercado. ¡Qué barbaridad! A lo mejor te va a caer un rayo al salir de tu casa. No, lo único que dije es que esto no es de izquierda o de derecha, que lo que tú tratas de justificar como estos son de derecha y son de izquierda, los dos son populistas oportunistas. Bueno, la verdad es que es un problema. O sea, a mí lo que me molesta es el mal uso de las palabras por partes de quienes al utilizarlas, nada más terminan quemando el término socialista para que parezca comunista y el término socialista para que no sea democrático. Una de las cooperativas más exitosas del mundo, industriales del mundo entero, está ahí en España y es la cooperativa de Mondragón y de toda esa zona. Bueno, así es que pues están todos los vinos de todas las compañías de vinos de del área del noroeste, que casi todas son cooperativas también, que se salvaron las viñateras y se salvaron los granjeros, sí, porque se unieron en cooperativas. Esta cooperativa industrial es una cooperativa industrial que empezó por un cura, fíjate, la empezó un cura en los tiempos del franquismo y ha sido exitosísima. Son los dueños de Caja Popular y son los dueños de muchas otras empresas en toda la zona, pues la zona de las provincias vascas. Bueno, te voy a informar primero que dicen acá que por un lado confirman las negociaciones entre AMSA y Villacero, sí, y por el otro lado es rumor la supuesta venta de AMSA. Así bueno, que escoge la que más te guste. Villacero trató de comprar AMSA hace algún tiempo y no se dio la negociación. Otras empresas han tratado de comprar AMSA y no se dio la negociación. Entonces, bueno, pues no sabemos. Bueno, pero dado que estás hablando de negociaciones y de que no tenemos realmente ninguna explicación real para justificar qué está pasando o qué va a pasar con AMSA, y ya que mencionaste al cura extraño que creó cooperativas en la era franquista, o sea, más extraño que eso, quisiera yo decir que se casi no lo puede haber. Arizmendarrieta. Excepto, además de Arizmendarrieta. Mira, nada más, te lo puedes decir en una sola palabra, ¿eh? Sí, estos sí. vascos, de veras, Arizmendarrieta. Muy bien. Dice acá que Antonio Zamora sí va a apoyar a AMSA. No sé quién sea Antonio Zamora. No sé, es un señor barbón con camisa cuadros. El que es la nueva sociedad con AMSA trabajará con la mano. El que es candidato de Morena, creo, al gobierno de Coahuila. Y es un señor que tiene muchas minas de carbón, pero que son minas que operan de manera francamente irregular y donde ha habido multitud de accidentes fatales. Bueno, este artículo dice, el señor Don Peje salió con que ahora sí apoyará a AMSA siempre y cuando se venda la empresa a su amigo y compadre Julio Villarreal. Bueno, no, ni él, yo no sé si sea su compadre, pero no creo que sea tan amigo. Pero bueno, pues puede ser. Puede ser. Que ya la Comisión de Electricidad les dio 2 días de prórroga para pagar la luz. Uf, qué bárbaro, qué plazo. Bueno, pero dado que estamos hablando así de cosas raras, ¿ya viste lo que hizo hoy el Papa? No. Ahora que ya se murió el Papa Nazi, como ya se murió el Papa Nazi, el del Santo Oficio, sí, ya. Ya está un poco más liberado y hoy dijo que todos los católicos deben aprender la diferencia
entre crimen y pecado. Sí, que Porque ser homosexual es un pecado, es pero un no un crimen. pecado, pero no es un crimen. Pues Y sí, entonces que todos se tienen que poner las pilas y trabajar para que se prohíban las leyes criminales en contra de los homosexuales. sí. La verdad es que yo no sé si para bien o para mal, la Iglesia Católica cada día es más irrelevante. Y lo que diga el Papa o lo que diga Juan Cuerdas de la Iglesia Católica cada día es menos relevante, afortunadamente, Aún en creo yo. países, o sea, ¿tú crees que no tendrían que traer al papamóvil otra vez para adornar a las masas mexicanas? Bueno, te voy a contestar eso con un comentario que me hizo un amigo colombiano y me dijo que cuando a Colombia llegó el actor mexicano ese que hacía, ¿cómo se llamaba? Híjole, que hacía un personaje eh, que eran programas, lo recibió más gente que al Papa. Y yo le decía, no puede ser eso, Félix Mantilla se llamaba mi amigo. Y me dice, no fue más gente a ver al Chavo del Ocho que al Papa. Fue el triple de gente, fue a ver al Chavo del Ocho que al Papa. En Colombia, que es pues un país eminentemente católico, apostólico, romano. La verdad de las cosas es que la actuación de la Iglesia Católica en los últimos años ha sido tan deplorable que es un verdadero milagro que todavía exista. Me gustaría poder invitar, lástima que ya no existe, pero me gustaría traer al padre Rosada, un Sí, jesuita cómo no, lo conocí muy bien, lo conocí muy que bien. era, ni Su, parecía padre, parecía sí, cuate más que padre. sí, su secretaria de toda la vida fue muy amiga de mi mamá y entonces Bueno, conocimos bastante bien al padre Rosado. me gustaría traerlo para que nos contara al respecto, pero si tú conoces a alguien ahí en la Iglesia Católica que quiera venir a platicarnos o a un evangelista que quiera venir a echarle leña a la hoguera para el próximo programa, vamos buscando la Yo, irrelevancia o relevancia de las creencias religiosas. Yo, la verdad, para eso sí me declaro totalmente incompetente. No conozco a nadie, que sí conozco a algunos, pero no, la verdad no. Además, Nadie, bueno, el tema yo verdaderamente. voy a tratar de buscar a alguien, a ver si logro conseguir algún cristiano, algún católico, algún mendigo, no, un mendigo cristiano, no, un cristiano, un católico, un algo de ellos que nos cuente cómo ve toda esta situación, porque México ya no es guadalupano No, hace tiempo que ya no es guadalupano. y realmente los guadalupanos son morenistas Pues sí, y México tampoco es totalmente morenista. bueno, Entonces, en fin, ha cambiado la cosa. No sé, pues vamos a ponernos las pilas y vamos a buscar, si alguien nos está escuchando, si conocen ustedes a, ¿cómo se le llama? Se le llama ¿cómo se le llama al que no es religioso, pero es parte de la organización católica? no sé, colega. No sé, Pero compañero, naciste en México y no sabes. no tengo ni idea. Yo Los difícilmente me laicos, va. es un laico con posición de los que manejan las órdenes, a los mercenarios y a todos estos, bueno, No si alguien sé. conoce a alguien Sí, cómo no. que tenga por lo menos la Yo, creencia. yo sí conozco a un cura aquí que solía ser el encargado de la iglesia en Playas de Tijuana. Era un cuate avanzado, francamente, pero ya no sé qué pasó con él. A ¿Te lo mejor se acuerdas, fue a surfear. ¿Te acuerdas del Gordo Mora? Este señor el Gordo Mora lo consultaba mucho. Bueno, pues vamos a ver si localizamos al gordo Mora. No. Es al cura que el Gordo Mora consultaba. El gordo Mora, ¿cómo se llamaba? Carlos Mora, que es el que escribe libros de los dones y las doñas y mis viajes ahora. Es parte del grupo de los jueves y parte del grupo Minarete. Pero Y este Carlos Mora no es el que era secretario de migrantes y no sé cuántas cosas. sí, señor, ese. Esposo ex esposo de, Sí,
Sí, de la directora del Z, Eso. pero no sé si Pero era Carlos esposo. Mora no es sacerdote. No, el sacerdote que él consultaba. Ah, Qué barbaridad. o sea, él consultaba a un sacerdote de Sí, Playas, y yo lo conozco y es un tipo muy abusado. pero no sabes cómo se llama. No, pues claro que no. A ver, compañeros, si alguien de que nos está escuchando conoce Ah, a un sí. tipo muy abusado de Playas, que además sea cura, por favor, llámenos, avísenos, mándenos Sí, un correo. es un tipazo y muchos años fue encargado de la iglesia de Playas de Tijuana, pero ya no es desde hace varios años. Y Pero a no lo es mejor en la porque era iglesia, muy avanzado. pero a lo mejor en la iglesia saben dónde está. No, eso sí, seguramente que sabe. ¿Cómo era este señor? Era no muy alto y medio repuestito, gordito. Cuando yo lo Ese era conocí. Monseñor Cisneros. Ah, sí, ese es. ¡Vámonos! Bueno, ya ves, me estabas ocultando el nombre. No, no, no. Lo que pasa es que no me acordaba. A buscar a Monseñor Cisneros, a eso lo podemos traer la próxima semana. Pues eso sí se puede, cómo no. Él Sería muy bueno porque nos nos dio vamos a una la vez Ibero a una buscarlo. plática y fue muy bueno. Sí, me dicen que es muy bueno, que era maestro de la Ibero. Sí, claro. Entonces, a buscar a Monseñor Cisneros. Sí, era Oye, un si lo digo tipazo. correctamente, digo Monseñor o diga Votro Señor, No tengo ni la menor idea. porque no es Monseñor, no es mi señor, es tu señor. Yo no sé si eso lo serás tú. Bueno, pues con ese tono de amabilidad, de cortesía y de lingüística, Mm. vamos a terminar el programa de hoy invitándolos a todos a que nos escuchen la próxima semana cuando traigamos, si podemos, a Monseñor Cisneros, o a ver a quién si podemos localizar a alguien, a menos que Trump, Manuel Andrés, Bolsonaro o alguno del equipo decida salirnos con alguna sorpresa esta semana que despierte nuestros ánimos, encienda nuestra sangre, nos genere glóbulos rojos y nos obligue a hablar más emocionalmente. Lo que sí es que ningún populista ha tenido éxito su país. En todos los lugares donde ha caído que han caído en populismos han tenido baches económicos. Entonces, atención, como eso se traduce para quienes nos están oyendo, donde ha ganado el populismo, los pobres se han hecho miserables. Claro. Más pobres. Los Sí. ricos se han ido, no se preocupen, esos se salvaron. Los Pobres no son los tienen que problema. Viven muy a los gusto en pobres pagan Florida. el paquete. Así es que pobres, quítense lo pobre y vamos pensando en qué vamos a hacer. ¿De Muy bien. acuerdo? Buenas noches. Perfecto. Pues cerremos el programa con eso y vamos a ver porque por ahí estoy cocinando una nota medio extraña que a lo mejor si mi presentimiento es real, te voy a contar hasta qué grado está metido en todo Manuel Andrés y hasta qué grado va a manipular las elecciones del próximo año en México. Pero eso es para la próxima semana. Muy bien, por cierto, les comento que el día 1 de febrero a las 5 de la tarde en la Universidad de California, en San Diego, hay una conferencia donde viene Woldenberg y viene también esta Denise Merker. Denise Merker. Denise Merker, sí. Sí, para que te diga yo algo peor, para que metas relaciones y veas la importancia de la educación, sí. Va a haber 3 personas en esa mesa, bueno, no en esa mesa, en ese lugar, hay 3 personas del mismo colegio. Las 3 estudiaron en el mismo colegio en Ciudad de México. Pepe Woldenberg salió del nuevo colegio israelita. El que lo trae es Aaron Feldman, que estudió en el nuevo colegio israelita. Y el que va a estar sentado en el público oyéndolos voy a ser yo, que salió del mismo colegio. Muy bien. 3 alumnos del mismo colegio, 2 exitosos y 1 de oídas. No. Así que la educación sí produce resultados. Ahí nos vemos en ese evento porque va a ser Pues les aviso a todos, está anunciado en Tijuanotas para que se registren y puedan conseguir sus boletos. Por cierto, sigo sin recibir Tijuanotas, ¿eh? Es que no queremos que te llegue. Ah, gracias, muy amable. Yo sugiero que agradezco la sinceridad. Sugiero que vayas a tijuanotas.com y en el botón que dice suscríbase le aprietes y te suscribas. Muy bien.
Perfecto. Hazlo tú solo, a ver si así funciona mejor que cuando te lo hacen la gente de Hispanópolis. Bueno, adiós. Gracias. Hasta luego. Oye, ¿ya se acabó Hoy, el programa? ¿ya? ¿Ya? Entonces ¿Ya? podemos hablar libremente.